Empezando a grabar. ¿Y en qué nos quedamos? Ok. Acá. Ok. Entonces, ¿qué hicimos la última vez? La última vez vimos la definición, ¿sí?, de integral definida, que es, vamos a recordarlo aquí en las notas, bueno, es esta cosa complicada acá, ¿no? En términos de... En términos de epsilon y deltas, porque en el fondo es un límite, ¿sí? Tiene la estructura como de un límite, pero escrito así como límite tal cual, no es lo más riguroso, esto que está aquí al final. ¿Cómo ven esto ustedes? ¿Están viendo como en la mitad de una página y en la mitad de otra? Sí. ¿Sí? Ok. Ah, bueno, está bien. A ver, estoy haciendo un poco más grande para mí. Ahí está. Ok. Al final al final... No, un ajuste técnico ahí. Ok. Ahí está una sola página. Al final de esta página, ¿no? Ahí está escrito tal cual como un límite. Y el límite es el límite de las sumas de Riemann cuando el tamaño de la partición, la norma de la partición, se va a cero, ¿sí? Es decir, cuando, cuando todos los tamañitos, ¿no?, de los subintervalos se hacen cero, o equivalentemente cuando el número de intervalos se va a infinito, ¿no? Es como equivalente a esas dos cosas. Entonces es un límite. Entiendo que es complicado porque la suma de Riemann como que depende de muchas cosas. Entonces vamos a ver más tarde más ejemplos de sumas de Riemann, ¿no? Porque es la mejor manera de entender este límite un poco complicado, ¿no? Pero bueno, a partir de ese límite, perdón, se define lo que es una función integrable. Entonces, mencionamos, ¿sí?, nada más un teorema que nos dice que hay muchas funciones integrables. Todas las funciones continuas sobre un intervalo, ¿sí?, es decir, continuas en cada uno de los puntos del intervalo, son integrables. ¿Ok? Daremos un bosquejo de esta demostración, pero realmente lo que estamos hablando es de cómo se ve una función no integrable, ¿sí? Entonces, para empezar, una función continua, hay muchas funciones continuas, no es difícil dar un ejemplo de una función no continua, pero hay muchas funciones, incluso sin ser continuas, que van a ser integrables. Para que algo no sea integrable, se los adelanto, realmente tiene que ser medio extraño, ¿ok? Y ese ejemplo medio extraño es lo que estábamos discutiendo al final de la última clase, ¿sí? Esta función no integrable, bueno, que resultará ser no integrable y que está definida así, como en el recuadro, ¿no? Sobre el intervalo 0, 1, f de x es 1 si x es racional y 0 si x es irracional. Ahora, todo el mundo tiene más o menos claros, digo, sin una definición formal ni nada, pero todo el mundo tiene claro qué son los números los números racionales e irracionales. ¿Qué son los números? O sea, los números reales, digamos, son todos los de la recta. De esos, unos son racionales y otros no. Los que no son racionales, se les pone el nombre de irracionales. Pero recordemos, ¿cuál es la definición de racional? La definición no me la sé mucho. Bueno, en sus propias palabras, pues, ¿qué es un número racional? Justo, dije, no, no una definición formal, pero ¿cómo, qué es un número racional? Partiendo desde ahí, ¿no? ¿Qué es un número racional? En sus propias palabras, chicos. No se Son los amontonen. que se pueden expresar como fracción. Muy bien, se pueden expresar como fracción, ¿sí? Y más precisamente como una fracción
donde el numerador y el denominador son números enteros. ¿Sí? A ver, vamos a pasar a la pizarra. Parece que ahora sí funciona. Ahí estamos. ¿Estamos todos viendo la pizarra? Sí, ¿Sí? sí, sí. A ver, por el chat aquí había movimiento. Claro, Alexander decía lo mismo. Los que se escriben en fracción. Hay que precisar ahí nada más que la fracción tiene que ser, ¿no? Muy mal. Los números racionales, ¿sí? Son cocientes A sobre B, donde A y B son números enteros. Y por supuesto, B es distinto de 0, para que tenga sentido, ¿no? Hacer ese cociente. ¿Por qué? Porque, bueno, este es un número racional, ¿no? No sé, -1 partido por 10, eso es un número racional, no sé, lo que se les ocurra, ¿no? 17 entre 385, ok, ese es un número racional, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense que también hay negativos ahí, porque el -1 es un entero. Todos esos son racionales. Pero, por ejemplo, si escribimos pi sobre 2, bueno, esa es una fracción, ¿sí? Pero lo de arriba no es un número entero, ¿no? Es pi, que es un número súper irracional, ¿no? 3,14159, bla, 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 bla. Muchas cifras, ¿no? Entonces, esto no pertenece a los números racionales, o bien pertenece a los números irracionales, ¿no? R menos Q, o sea, es un número real que no es racional. Es decir, es irracional. ¿Ok? Muy bien. ¿Más o menos se aclara la noción? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Ahora, con números racionales, ¿sí? Intuitivamente, ¿sí? Uno puede formar fracciones pequeñitas, pues, ¿no? O sea, estamos diciendo que cocientes de enteros son racionales, entonces todos estos números, ¿no? Que es 10 al cuadrado, 1000, que es 10 al cubo, todos estos números, ¿sí? Son racionales, ¿no? Estas potencias negativas de 10. Entonces, ¿no? Si nosotros tenemos nuestra recta de números reales aquí, partiendo, digamos, desde el 0, aunque ¿no? Sabemos que también se extiende en esta dirección, pero partiendo desde el 0, nosotros con números racionales, haz de cuenta que tenemos como graduada súper fina esta regla, ¿no? O sea, claro, digamos que ahí está el 1, entonces, bueno, debía haber usado potencia de 2 más fácil, ¿no? Un medio, esto es racional, ¿no? Y luego, eso también es racional. Aquí tiene que haber 5. Entonces, como por ahí está el un décimo, ¿no? Y si lo dividimos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos, ¿no? Este primero, este es un centésimo, ¿no? Ventajas de la clase online, ¿no? Podemos hacer suma aquí. Fíjense que esta primera rayita es un centésimo, ¿no? Y por supuesto, en nuestra imaginación podemos ir mucho, 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 mucho más fino, ¿no? Y todo el intervalo, obviamente, puede estar graduado con esos pequeños incrementos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay un teorema clásico, ¿no? Y súper, digamos, importante sobre la naturaleza de los números reales, que nos dice que esta graduación así tan fina por parte de los números
racionales en los reales se extiende realmente a cualquier escala. O sea, pueden hacer como un zoom infinito y siempre van a encontrar números. Ahora yo voy a hacer el zoom para atrás, ¿no? Para atrás. Zoom para atrás. Sumado. Ok, ya está. O sea, realmente estos incrementos de números racionales pueden ser súper finitos, tan finos como ustedes quieran, ¿no? Intuitivamente. Entonces, entre cualquier par de puntos reales, ¿sí? Siempre va a haber un número racional aquí metido, ¿sí? Y este es un teorema que escribí desde antes, para escribirlo con toda precisión, ¿sí? Nos dice que esa propiedad de los reales también la cumple, esa propiedad de los números racionales también la cumplen los números irracionales, ¿no? Vamos a anunciarla formalmente. Sean C y D, ¿sí? Un par de números reales, o sea, un par de puntos sobre la recta, tales que C es menor que D. Esto solo para considerar después el intervalo, ¿sí? El intervalo abierto C, D, ¿sí? Ok. Con estos dos puntos, ¿sí? Cualesquiera que sean, existen siempre alfa, un número racional, y beta, un número irracional, tales que tanto alfa como beta están contenidos en el intervalo, ¿sí? Es decir, en ese intervalo, por pequeñito que sea, ¿sí? Habrá números racionales y habrá números irracionales. O equivalentemente, la intersección de ese intervalo con los números racionales es no vacía y con los números irracionales también, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tomar cualesquiera dos puntos de la recta, ¿sí? Y ustedes saben que aquí va a haber un alfa racional y un beta irracional, ¿sí? Y lo curioso de esto, o lo importante de esto, es que realmente C y D pueden estar muy cerca. O sea, aquí no pinté ninguna noción de escala. Entonces realmente C puede ser 24 trillonésimas, ¿no? Y D pueden ser 25 trillonésimas. Y esos dos puntos están, ¿no?, imposiblemente juntos, imposible de pintar al menos. De todos modos, entre ellos dos hay un pequeño espacio y en ese espacio habrá números racionales e irracionales, ¿no? Es un teorema clásico del análisis propiamente, pero que uno suele ver en cursos de cálculo y nos dice mucho acerca de la naturaleza de los números, ¿no? Los números reales, recuerden, son todos los de la red. ¿Ok? Bueno, ¿para qué todo esto? Para entender el ejemplo a continuación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Más o menos se entendió la idea, ¿no? Esto no es muy formal, ¿no? Solo queremos analizar qué pasa con esta función. ¿Ok? Entonces vamos a ver si se entiende. No vamos a tratar de pintar la gráfica de la función. Vamos a tratar de construir directamente una suma superior y una suma inferior. ¿Ok? Ok, este es el 0 y este es el 1. Ok. Bueno, pues voy a tener que pintar esto un poquito más. Ok, digamos que ahí está el 1 y aquí está el 1. No están exactamente a escala. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a construir una suma superior y una suma inferior para una partición arbitraria. ¿Sí? Sea P, voy a decir que es X0, X1, XK, XK más 1, y XN. Y ya sabemos que X0 es 0 y XN es 1. ¿Cierto? Son los extremos de los intervalos. ¿Ok? Entonces,
no sé nada de esta partición. Yo lo voy a pintar. No la puedo pintar toda porque son n puntos y no sé cuánto es n, pero voy a pintar aquí, imaginármelo, ¿no? Como una partición de 1, 2, 3, no sé, ok. 1, 2, 3, 4, 5 puntos intermedios y con los extremos serían 7, ¿no? Entonces sería x0, este es x1, este es x2, 3, 4, 5 y 7. No, contemos. No, con los extremos serían 6. ¿Sí? 1, 2, 4, 5, 6, 7. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Es porque el Ah, 0 no, usted sí, lo el cuenta 0, como x0. Claro, claro. X0 es igual a 0. Mira, por no pintar las cosas. Ahí está. Llega hasta 6, pero son 7. Muy bien. Ok. Entonces, Bastián, ¿cuál era tu duda? ¿La cuenta de los puntos? Bueno. ¿No? ¿Bastián por el chat? No. No, quién sabe. Ok. Entonces, pintamos una partición así y vamos a construir, vamos a ver cómo se ve una suma superior y una suma inferior. Entonces, fijémonos en uno de estos intervalos. ¿Ok? Estoy yendo por el otro color. Cualquiera de esos intervalos, digamos el x2 y el x3. ¿Sí? Para tomar una suma superior, yo tengo que escoger aquí un punto, ¿sí? Lo voy a nombrar aquí, que sería C3. Recuerden que, ¿no? En cada subintervalo xk menos 1, xk, ¿sí? Tenemos que encontrar un punto ck donde evaluar la función, ¿no? Nosotros lo que queremos construir es una suma de Riemann que se ve así. ¿Sí? Profe, no se ve. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. ¿Ya? Nosotros queremos construir una suma de Riemann así. Entonces tenemos ya nuestra partición, que nos cayó del cielo, ¿no? Es una partición arbitraria. Ahora tenemos que escoger esos puntos. Entonces, ¿cómo escojo esos puntos para que esto sea una suma superior? Recuerden, suma superior. ¿Cómo escogía el punto este ck en cada intervalo? Donde la función hace ¿qué? Alcanza el punto más alto. Alcanza el Pero punto más alto. ¿Ya? Ahora, esta función, lo voy a copiar acá otra vez. Esta función solo toma dos valores, ¿no? 1 y 0, claro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a alcanzar su máximo? Bueno, ¿cuál es su valor máximo para empezar? 1. 1, muy bien. ¿Y dónde vale 1 la función? Cuando es racional. Cuando es racional. Entonces, para que la función alcance su máximo aquí, lo único que tengo que hacer es escoger un punto racional de este intervalo. ¿Y los hay? Pues sí, sí los hay. Porque el teorema anterior me decía que en cualquier intervalo siempre hay un punto racional. ¿Sí? Entonces, bueno, me escojo uno de esos. ¿Sí? Ahí está Profe, C3. pero la ¿Sí? función puede ser creciente o decreciente, ¿o no? ¿Cómo? La función puede ser creciente o decreciente. Sí, o sea, mira, piénsale tantito y vas a ver que esta función no es ni creciente ni decreciente. Pero sí queda muy claro cuál es su valor máximo, ¿no? Claro. Y eso es lo único que tengo que escoger. O sea, en general no necesito que la función sea creciente o decreciente para encontrar su máximo. Aquí queda muy claro cuál es el máximo. El máximo es 1, porque solo toma dos Ya, ya. valores, ¿no? Entonces tengo que escoger el más grande de esos dos. Bueno, aquí el más grande es 1. Bueno, y este seca, este CK es
lo único que tengo que hacer es escogerlo como un punto racional para garantizarme que la función le corresponde este valor, ¿no? ¿No? Ahí está. Entonces mi rectangulito, ¿sí? Esto sería f de c3 igual a 1, ¿no? Porque es un número racional, así lo escogí. Mi primer rectangulito sería este, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer para una suma de Riemann, ¿no? Ahora, pasemos a otro intervalo. Por ejemplo, el último intervalo aquí, de x5 a 1. ¿Cuál es el valor máximo de la función aquí? El 1. 1 también, otra vez. Solo toma esos dos valores. ¿Y qué punto tengo que escoger aquí? En C6. ¿Qué punto tengo que escoger aquí para asegurarme de que la función valga 1? X6. X6, bueno, sí, fíjate, ahí no tiene que ser el extremo, pero puede ser ese extremo, porque yo sé que el 1 es racional. Pero cualquier otro punto racional de aquí hubiera bastado, ¿no? Bueno, a ver. Otra vez, f de C6 es igual a 1. Y entonces mi rectangulito, a ver, voy a pintar los rectangulitos otra vez así. Se ve así, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar en los demás intervalos? Lo mismo porque todos van a tener el mismo valor máximo. Exactamente. Todos van a tener el mismo valor máximo porque todos contienen al menos un punto racional. Entonces, todos mis rectángulos de la suma de Riemann van a ser así, ¿no? Y así, sin hacer muchas cuentas, ¿cuánto vale la suma de las áreas de estos rectángulos? De hecho, sin hacer una sola cuenta. 1. 1. ¿Por qué? Porque todos los rectángulos llegan hasta arriba, entonces lo que se forma es este cuadrado del lado 1. ¿Ya? Entonces ahí estamos, ¿no? La suma Profe, superior es 1. ¿Sí? profe, entonces nuestra norma va a ser 1. No. La norma, ojo, la norma de P es, depende del ancho de los intervalos, no del Ok. valor de la función. No. Ya, ya. El valor de toda la suma es 1. El valor de toda la suma es 1. La norma aquí, pues si es el más grande de esos intervalos, parecería ser que es el largo este, ¿no? X3 menos X2, que no puedo calcular ahora porque no dije quiénes eran estos puntos, ¿sí? Lo que estoy viendo aquí es que cualquier partición que yo dé, ¿sí? La suma superior, ¿no? Suma superior, ¿sí? Es 1. ¿Y qué pasará si hago la suma inferior? ¿No? Es 0, ¿no? ¿Cómo? Vendría siendo 0. Vendría siendo 0. ¿Por qué? Porque vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Puede ser esa partición o cualquier otra, ¿no? Pongo ahí X1, X2, X3, y con esos intervalos es suficiente, ¿no? X0 igual a 0, y 1 es igual a X4 ahora, ¿no? Ok. A ver, ¿se alcanza a ver? Más o menos. Ahí está, ¿no? Si yo quiero encontrar ahora el mínimo de la función, ¿el mínimo cuál es? 0, ¿no? Que la función toma solo esos dos valores. La vuelvo a pintar.
¿Sí? Entonces yo siempre voy a encontrar valores aquí, ¿no? A, CK, donde CK ahora es un número irracional. ¿Y cuánto vale f de CK? ¿Cuánto vale el mínimo? Pues está ahí mismo, ¿no? F de CK, 0. Y va a pasar lo mismo en todos los intervalos. Entonces, al final, mis rectángulos, ¿cómo se ven? Pues nunca se levantaron del piso. ¿Sí? Con todos estos puntos CK. Es difícil de ver porque está ahí encimado, pero es eso, ¿no? Y entonces, ahora, ¿cuánto vale mi suma inferior? Pues fíjense, no importa el ancho de estos intervalos para nada. Esto vale 0. Entonces, todo vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos una función que realmente no se va a dejar, que no se va a dejar aproximar su área, pues. No va a permitir que aproximemos su área. Porque no importa qué partición uno escoja, esta partición podría tener 1.000.000 de puntos, ¿sí? 1.000.000 de subintervalos. Siempre la suma superior va a ser 1 y la suma inferior va a ser 0. Entonces, nunca vamos a encontrar, por ejemplo, algo intermedio que debería ser su área. ¿No? No hay manera. Por eso esta función no es integrable. ¿Sí? Y bueno, volviendo a las notas, lo único que dice es eso, ¿no? La función, todas las sumas superiores, ¿sí? Valen 1 y todas las sumas inferiores valen 0. Y esto no importa qué tan pequeños sean los intervalos o cuántos de ellos haya, ¿sí? Por eso la función es no integrable. Intuitivamente, esta función salta demasiado rápido entre un valor y otro como para crear un área, pues, ¿no? Es una función como muy mal portada, pues, ¿no? Entonces, ahí se ve lo contrario, ¿no? Una idea de dónde no hay área. ¿Ok? Bueno, muy bien. A ver. Ok, entonces, ojalá eso haya arrojado un poco luz sobre la definición, ¿no? Ver cuándo no funciona. Y para el caso de las funciones continuas, pues esto no ocurre, ¿no? Porque una función continua no va a saltar rápidamente de un valor a otro, ¿sí? ¿Cuál es la intuitiva de la demostración aquí? Bueno, que si tenemos una partición, ¿sí? Va a quedar dividido entre subintervalos x, k-1 y xk, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, que ese intervalito es muy pequeño, este intervalo x, k-1, xk. Pensemos que ese intervalo es muy peque'ño. Entonces, cualquier pareja de puntos, CK y CK', por ponerle otro nombre, cualquier pareja de puntos, ¿sí? Van a distar muy poco en cuanto al valor de la función en ellos, porque la función es continua, ¿sí? O sea, cuando una función es continua, nos dice que puntos cercanos van a dar a puntos cercanos en valor, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos cómo va a funcionar este límite. Vamos a ver que para una misma partición, la diferencia entre dos sumas de Riemann solo depende de la diferencia de los valores f de CK y f de CK', ¿sí? Esto lo podemos justificar, ¿no? Aquí el valor absoluto de la diferencia de dos sumas de Riemann, ¿sí?
Si es una misma partición, podemos factorizar el ancho del intervalo así, por las propiedades de la sumatoria, y por la desigualdad del triángulo, el valor absoluto de esta suma va a ser menor o igual que la suma de los valores absolutos. Y la suma de los valores absolutos es menor o igual que esto, porque aquí la norma de la partición es el más grande de estos anchos. Entonces podemos acotar esta diferencia por esto que está aquí, ¿sí? Y bueno, el límite que nosotros estamos tomando es cuando esta partición se va a 0, y por otro lado, si la función es continua, la diferencia entre estos valores también va a ser 0. Vamos a hacer un dibujo para entender un poquito esto. Este límite, como está calculado ahí, al menos no es tan riguroso, pero da una idea de cómo se podría formalizar esa idea, ¿no? Profe, ¿Sí? vamos a tener que hacer ejercicios utilizando esa definición en los controles, ¿cierto? O pruebas. O no, o es solo para entenderla nomás, la integral. Yo creo que conviene entender más o menos cómo está construido el límite, ¿sí? Ujú. Pero una demostración, así como la del teorema anterior, hacerla rigurosa, no, eso no creo que sea el enfoque apropiado ahorita para los ejercicios. Vamos a ver unos ejercicios al final de esta Ya. clase que sí tienen que ver con suma de Riemann y, digamos, aproximar áreas, pero en un contexto más familiar. Por ejemplo, cuando la partición es en n intervalos del mismo tamaño. Ahí como que se Ok, pueden profe. calcular más las cosas. ¿Sí? Ya, me parece bien. ¿Ok? Lo único que decía de las funciones continuas, ¿no? Es una función continua. Es que si nosotros, imagínense ahí la partición, ¿no? En un intervalo así, AB. Si nosotros hacemos un rectangulito, ¿no? Una subdivisión muy pequeña, ¿sí? Entonces damos una partición. Damos una partición, ¿sí? En esta partición resulta que tenemos este pequeño subintervalo, ¿sí? Y ahí, pues tendremos que escoger distintos puntos para crear la suma de Riemann. Lo que estoy diciendo, o lo que dice la continuidad más bien, es que no importa qué pareja de puntos agarre yo aquí, CK, CK', ¿sí? Como esos dos puntos son cercanos, pues los valores de las funciones, los valores de la función, perdón, también van a ser dos puntos cercanos. ¿Sí? Esto es f de CK', CK', y esto es f de CK. Ahí está, ¿no? Esta diferencia es pequeñita. Entonces la diferencia entre hacer el rectángulo con una, ¿sí? O el rectángulo con otra, fíjense que aquí ninguna de las dos es suma superior o inferior, pero la diferencia entre los dos rectángulos va a ser pequeña. Entonces como que intuitivamente sí se va a acercar a algo al final. Esa es la idea detrás de este teorema. Podemos dejarlo así nada más, como una idea. ¿Sí? Ok. Bueno, a ver. ¿En qué estamos entonces ahora? ¿No? Ya sabemos, nos creemos este teorema, ¿no? Que acabamos de ver, ¿no? Todas las funciones continuas son integrables. Ok, muy bien. Sabemos que hay funciones que no son integrables, pero que intuitivamente tienen que ser algo bastante raro, como esta función. Entonces, deberíamos de poder integrar un montón de cosas, pero no tenemos todavía idea de cómo calcular una integral. ¿Sí? Lo mismo que pasó con la derivada. O sea, al principio dimos la definición y la única manera de calcular una derivada era haciendo un límite más o menos complicado. Ya vimos que los límites aquí
también son un poco complicados. Entonces, vamos a necesitar desarrollar más herramienta para poder calcular las integrales. Y, ¿no? Si alguien ya vio parte de este material, ¿no? Lamentablemente sabrá que calcular integrales en general es un poco más complicado que calcular derivadas, ¿sí? No es tan mecánico, hay que meterle un poco de ingenio ahí. Entonces vamos a tener que desarrollar buena herramienta para poder calcularlas. Parte de esa herramienta, pues son propiedades, ¿no? Propiedades que surgen de la definición, análogas a las propiedades de la derivada, ¿no? Con respecto a las propiedades, a las operaciones algebraicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, partimos de dos funciones f y g que son integrables sobre un mismo intervalo, ¿sí? Y vean las propiedades 3 y 4 de esta lista, ¿no? Partiendo de ahí. Para cualquier k en R, ahora k es cualquier constante, ¿no? La integral sobre AB de f, perdón, de k veces f, es igual a k veces la integral de f sobre AB. O sea, el múltiplo constante sale de la integral. ¿Sí? Eso es lo mismo que pasaba con las derivadas. ¿Sí? Se porta bien con respecto a esa operación algebraica que es sencilla, multiplicar por una constante. Ahora, multiplicar por una función, sabemos que es algo distinto. No se vayan a confundir aquí entre esas dos cosas. Multiplicar por una constante, fácil. La constante sale de la integral. Multiplicar por una función es otra historia. Ni siquiera hay una propiedad sencilla que se puede escribir como aquí, ¿no? Otra cosa que es igual que antes es esta propiedad de suma y diferencia. Si tienen dos funciones f y g que son integrables, entonces la integral de la suma es la suma de las integrales. Es decir, la integral sobre a, b de f más g es igual a la integral sobre a, b de f más la integral sobre a, b de g. ¿Sí? Esto muy parecido a lo que pasa con las derivadas. Las otras propiedades que están ahí, y faltan algunas más, ¿no? Tienen que ver con que en la integral hay más información, ¿sí? ¿Por qué? Porque la derivada original, digamos, la límite o como quieran, la derivada en un punto, digamos, contempla la función y un punto en el que estamos evaluando. Aquí tenemos como ingredientes básicos de la integral definida una función y un intervalo, ¿sí? Aquí el intervalo pues es este, AB. Entonces las demás propiedades tienen que ver con el papel que juega ese intervalo en la integral, ¿ok? Por ejemplo, bueno, aquí implícitamente cuando escribimos A, B, intervalo cerrado, ¿sí? Suponemos que A es menor o igual que B, ¿sí? ¿Qué pasa si de repente alguien nos da una integral donde, no sé, A es menor que B, una integral que está volteada? ¿Tiene sentido eso? Sí, tiene sentido. Solo hay que voltear los límites de integración y se cambia de signo, como si todo estuviera en un espejo, ¿no? Okay. Esa es más una definición que una propiedad. ¿Qué pasa si queremos integrar sobre el intervalo A, A? Es decir, un intervalo que es igual a un solo punto. ¿Cuál será el área ahí? Bueno, ahí lo están viendo. El área es 0. ¿Pero por qué? Porque uno de sus lados, perdón, uno de sus lados es 0. No Claro. tiene ningún... Claro, no tiene un ancho, ¿no? La base, lo que sería como la base, tiene ancho 0.
Por eso la integral es 0. Muy bien. Ok. Ahora vean la propiedad 5. Ahí hay una aditividad, o sea, hay una especie de suma, pero de subintervalos. Nos está diciendo, si C es un punto intermedio, ¿sí?, entre A y B, entonces la integral de F sobre AB va a ser igual a la integral de F sobre AC más la integral de F sobre CB. ¿Sí? Ahí lo que se está sumando son los intervalos, ¿no? Entonces, puede ser bueno, vamos a ver dibujitos al final. Aquí están más adelante las notas, ¿no? Pero, a ver, bueno, me voy a adelantar. Voy a adelantar el dibujo, aditividad, propiedad 5, ahí están, ¿no? ¿Lo ven ahí? ¿No? Me está diciendo que la integral sobre A y B, que es sobre todo este intervalo, están como raros los límites. Ah, bueno, ok, perdón. Aquí B es un punto intermedio entre A y C. Está un poquito distinta la notación a como lo pusimos antes, pero es la misma idea, ¿no? El intervalo grande es AC y el punto intermedio es B. Lo que me está diciendo es que la integral de AC es lo mismo que la integral de AB más la integral de BAC. Todo de la misma función. Y en el dibujo se entiende perfectamente por qué, ¿no? El área debajo de la curva, ¿sí?, que queda sobre este intervalo grande, pues la podemos partir en dos, ¿no? En el punto intermedio que yo quiera. Y la suma de las dos áreas va a ser el área total. Pues gráficamente se entiende ahí por qué es se entiende mejor gráficamente de dónde viene esta aditividad. Siguientes propiedades, igual tienen que ver con este asunto del intervalo, ¿no? Desigualdad de valores extremos. Si F alcanza sus valores máximo y mínimo en AB, entonces se cumple la siguiente desigualdad, ¿no? La integral definida va a estar comprendida entre el mínimo de F por el ancho del intervalo y el máximo de F por el ancho del intervalo. ¿Sí? A ver, vamos a ver el dibujito este. ¿No? Ya los he puesto con el dibujito ahí. Bueno, ahí están. Otra vez, gráficamente es mucho más claro qué significa esta desigualdad. Bueno, el área real, ¿no?, que representa la integral es todo lo que queda debajo de la curva. ¿Sí? Y los dos rectángulos que están pintados ahí en gris representan, digamos, una aproximación muy burda, ¿sí?, donde solo tenemos un rectángulo para aproximar. En el primer rectángulo de abajo estamos tomando un rectángulo de base AB, o bueno, mejor dicho, de base B menos A, y de altura que llega hasta el mínimo de F. Entonces, obviamente ese rectangulito queda debajo de la gráfica y por lo tanto el área de ese rectángulo, que es, ¿no?, base por altura, ¿no?, B menos A por el mínimo de F, va a ser menor que el área real. Y análogamente para el otro lado, ¿no? El rectángulo grande tiene área B menos A por máximo de F, base por altura. Y eso va a ser más grande que el área real. Y las últimas dos propiedades, ya mejor la voy a ver aquí directamente en el dibujo, ¿sí? Es que si F es mayor o igual que G en todo el intervalo, ojo, en todo el intervalo, entonces la integral va a ser más grande, la integral de F va a ser más grande que la integral de G, ¿no? Y otra vez, ¿no?, en la gráfica está mucho más clara la idea. Permítanme un segundo, chicos, hay mucho ruido acá. ¿Sí? Entonces, en particular, con todas estas propiedades, pero es muy claro en esta última de dominación, ¿sí? Me gustaría que vieran que la integral depende de los valores de F
o de la función que sea sobre todo el intervalo. ¿Sí? Entonces, esta desigualdad entre las integrales solo se cumple si se cumple la desigualdad de arriba, ¿sí? En todos los puntos del intervalo, ¿sí? La integral es como un concepto global, en el sentido de que necesita todo un intervalo de información para poder calcularse, ¿sí? No como la derivada, ¿no? La derivada solo importa lo que pasa en un punto y sus alrededores. Es un concepto local. La integral no. La integral es un concepto global, ¿sí? Ok. Muy bien. Aquí hay una pequeña demostración, ¿verdad? Pero esto es, después cuando lean las notas se darán cuenta, es nada más escribir bien lo que dice ahí los dibujitos. ¿Ok? Bueno, hasta ahí nuestras propiedades de la integral definida. ¿Sí? ¿Alguna duda? En el tiempo que nos queda, vamos a hacer algún ejercicio. ¿Sí? Bueno, mientras busco yo los ejercicios. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de la teoría? Profe, no entendí muy bien la última propiedad, la de dominación. La dominación. Ok, No entendí las dos últimas. ok. A ver. Los ejercicios. Ok. Estoy abriendo los ejercicios antes de que se me vuelvan a perder. Y ahora pasamos a la explicación de esto. Ok, a ver, ahí estoy. Ahí estamos viendo la pizarra, otra vez. ¿Sí? ¿Hola? Ah, sí, profe, se ve. No. Ok, a ver, dominación. Ese es más fácil porque no hay que hacer realmente cuentas, ¿no? Solo para que quede clara la idea. ¿No? Tenemos un intervalo A, B, voy a pintar dos funciones, no importa cómo son, ¿no? Entonces, a ver, voy a pintar esta, como la que siempre pinto, ¿no? Algo así suavecito, y a este le voy a poner f de x, ¿sí? Y en rojo voy a pintar algo no tan suavecito, pero continuo, para que también tenga su integral, ¿sí? Y me pregunto, ¿no? Aquí claramente, ¿sí? Aquí claramente f es mayor o igual que g para todos los puntos del intervalo, ¿sí? Para cualquier punto que yo tome, ¿no? ¿Sí? X, esto es g de x, esto es f de x, para cualquier punto, f de x es mayor o igual que g de x, ¿sí? Fíjense que eso se cumple en todo el intervalo, ¿sí? Sí. Gráficamente eso corresponde a que esta gráfica siempre está encima de la otra. ¿Sí? Ok. Vamos a pintar las áreas, insisto, sin hacer ninguna cuenta. Bueno, G lo pinté de rojo, entonces vamos a pintar el área en rojo, ¿no? Más o menos. Esto que está aquí en rojo es la integral definida de G, ¿verdad? Es el área debajo de la curva comprendida entre estos dos valores, ¿sí? ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora vamos a pintar la de F. Bueno, la de F es así.
¿Cuál es más grande? F de X. La de F, ¿no? Porque tapa a la otra. O sea, la tapa completamente y todavía le sobra este pedazo, que está pintado de azul, pero no de rojo. Ya está, eso es todo. ¿Sí? Pero la clave fue, insisto, que esta desigualdad vale en todos los puntos. Entonces yo realmente sé que esta área azul tapa el área roja, ¿no? Si tuviéramos dos funciones, ¿no? Imagínense ahora que tenemos dos funciones. A ver, vamos a ver. ¿No? Tenemos dos funciones, una, no sé, a ver. Una así, ¿no? Digamos que esto es F y digamos que esto es G, ¿no? Esto es F y esto es G. Entonces ahí quién sabe, ¿no? Porque, bueno, claramente hay unos valores, hay unos puntos, ¿no? Por ejemplo, esta X, ¿no? Donde F de X es más grande que G de X, pero habrá otros puntos, vamos a decir Y aquí, o bueno, no. Vamos a decir que eso es X0 y vamos a poner un X1 aquí, ¿no? No puse I para no confundir con el otro, la otra coordenada, ¿no? Para X1 aquí, aquí G es más grande. ¿Cuál área de las dos será más grande? ¿Quién sabe, no? Ahí tendría que comparar este pedacito donde F es más grande con este pedacito donde G es más grande y pues una de las dos será más grande, pero ya no es tan fácil ver cuál, ¿no? Esto es mucho más sencillo, pero tiene que pasar para todos los puntos en intervalo. ¿Sí? ¿Quién preguntó? Yo había preguntado en parte. Y el Pablo. Ok, ya. ¿Queda más claro así? No sé quién más. Ya, bueno, no importa. Pablo dice que sí. Todo claro, ¿no? Lo que importa aquí es entender que esto es un área, pues. Esto es un área y entonces gráficamente podemos sacar información, ¿no? Hay que acostumbrarnos a pensar así, ¿no? Lo mismo que la pendiente nos daba información o entendíamos mejor cuál era el asunto trazando las tangentes y pensándola como una cosa dinámica, ¿no? Que aproximaba la función. Bueno, ahora este es otro concepto y tiene su propia noción geométrica, ¿no? Que nos permite, pues, entender esas propiedades sin tener que hacer mucha cuenta, ¿no? Por supuesto, esto tiene una demostración también en términos de sumas de Riemann, ¿no? Pero, ¿no? ¿Para qué complicarnos ahorita la vida con eso, ¿no? Ya habrá otro momento donde tengamos que hacer demostraciones rigurosas de esto que pasan por la definición. Pero ahora es suficiente que lo entendamos a este nivel. ¿Sí? Bueno, en las notas van a ver la demostración de la otra propiedad, ¿no? La de valores extremos. O sea, la de valores extremos, lo que decía, solo a nivel de dibujo, ¿no? Era, bueno, considero que tengo la gráfica esta aquí, ¿sí? Vamos a llamarle F. Y nos dice, perdón, la desigualdad nos dice que el mínimo de F por B menos A es menor o igual que la integral definida entre A y B, y esto es menor o igual, a su vez, que el máximo de F por B menos A. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se ve esto? Igual, pintándola, ¿no? Este es el área real. Entonces, a ver, vamos a demostrar un lado y el otro lado es completamente análogo, ¿no? Eso lo voy a pintar en rojo. El mínimo de F aquí, pues parece ser que se alcanza por ahí, ¿no?
Entonces, si yo pinto este rectangulito así, ¿sí? Este rectangulito en rojo, pues como es un rectángulo es fácil calcular el área, ¿no? Esta base, ¿cuánto mide? B menos A. Y esta altura, ¿no? Pues el mínimo de F, que es este valor. Entonces, esto es el área esta. A. Está medio encimado ahí, pero esta. ¿Sí? Y otra vez, ¿no? Simplemente pintándolo, pues es menor que el área real debajo de la gráfica, ¿no? Que sería todo esto. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de pensar estas integrales. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? Otra vez, estamos sin tiempo para los ejercicios. Creo que tendremos que verlos la próxima clase. ¿Alguna otra duda sobre ese tema? Ya bueno, la próxima clase queremos ejercicios, evaluación y ejercicios, y después partimos ya con más maquinaria para calcular integrales. Pero, a ver. Les voy a poner, este material está en la página de U Virtual, se los voy a mostrar nada más para que tal vez puedan ir adelantando algo. Ok, igual en 20 minutos alcanzamos a hacer uno, ¿o no? Ah, perdón. ¿La clase termina a qué horas? A las 12:50. Ah, ya, mira. Pensé que terminaba ahora a las 2:30. Muchas gracias. De nada. Sí, de más que terminamos uno. No, no crean que era por flojo, realmente se me estaba yendo el asunto de la hora. Ok, entonces a ver, denme un segundo mientras encuentro el archivo de los ejercicios. Ahí está. Eso, aquí está. Eso, aquí está. ¿No? Sí Sí se ve. ¿Se ve? ¿No? Sí, Este que sí. dice notación sigma, ejercicios, Ah, no, eso no. ¿no? O sea, veo la... Se le ve la pizarra. Sí. ¿La pizarra otra vez? No. Quiero los ejercicios. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, ejercicio sobre lo que hemos visto de las integrales, ¿no? A ver. Esos son ejercicios sobre la notación sigma. Esos es nada más para acostumbrarse a la herramienta. Voy a saltar esos y desarrollar uno de los otros que es un poquito más complicado ya, donde interviene el asunto de aproximar áreas. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Límite de sumas superiores. ¿Ya? Vamos a hacer uno de estos con todo detalle, ¿no? Ok. ¿De qué se trata? Encuentro una fórmula para la suma superior de las siguientes funciones, ¿sí? Obtenida al dividir el intervalo indicado en n subintervalos iguales. Después tome el límite de estas sumas cuando n tiene infinito para obtener el área debajo de la curva. Entonces nos están diciendo que hagamos la aproximación para una partición con n intervalos y eso pues debería darnos una expresión en términos de n, ¿sí? Que al tomar este límite, n tiene infinito, se aproxime a algún número. Vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Entonces, estoy copiando nada más las funciones. Y ahora iremos a la pizarra. ¿Sí? No. Voy a ponerle g de x a la segunda para que no haya confusión. Ok.
Ok, entonces, ¿todo el mundo tiene claro lo que tenemos que hacer? Voy a hacer primero el dibujito, así muy mal hecho, ¿no? ¿No? La primera función es una recta, ¿sí? Entonces nos está diciendo que demos una partición del mismo tamaño y calculemos las sumas superiores, ¿no? Que se ven así. ¿Vale? Y que luego calculemos el límite de esto cuando n tiende a infinito, ¿sí? No hago el dibujo con más detalle porque en realidad todo aquí ya lo tenemos que hacer como analíticamente, ¿no? Entonces, a ver. Primero, lo primero que tenemos que hacer es dar la partición, cómo se ve esa partición, ¿no? Una partición con n subintervalos del mismo ancho, ¿cierto? Mismo ancho, esa es la clave, ¿ok? Entonces, primero, eso sí es como una receta, ¿no? O sea, entiendes, saber, es bueno entender la idea y todo, pero hay que tener, para un desarrollo más o menos largo como este, hay que tener como bien claro cómo ir obteniendo, en qué orden ir obteniendo las cosas. Entonces queremos ver cómo se ve la partición. Empezamos viendo cómo se ven los pequeños intervalitos estos, ¿no? ¿Ok? Bueno, el ancho, que va a ser el mismo para todos los subintervalos, es el ancho total partido en n pedazos. El ancho total es 4, ¿no? Porque es 4 menos 0 partido por n. 4 sobre n, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cómo se ve entonces la partición? Bueno, comenzamos del 0 y el primer puntito va a ser sumarle este ancho. Y el segundo, sumarle ese ancho otra vez, etcétera. Entonces, el punto x sub k, ¿sí? Va a ser, pues, 0 más k veces este pequeño ancho, ¿sí? Escrito tal vez más en orden, se ve así. ¿Sí? Aquí, interrúmpanme si algo no se entiende, ¿sí? Pero, Ahí yo no entiendo, profe. ok. ¿Cómo obtenemos esta partición? Ahorita, olvídense de la función. Solo queremos sacar la partición, ¿sí? Bueno, queremos dividir esto en n partes iguales, ¿sí? Ok. Esto, ¿cuál es el largo total? 4. 4. Si lo divido en n partes iguales, ¿sí? ¿Cuánto? 4 partido en n. 4 partido en n, ¿no? Eso vale cada pequeño intervalito. Entonces, el primer punto, recuerden, x0 es igual a 0, el extremo izquierdo del intervalo, ¿no? El primer punto, pues va a ser eso más un saltito de este tamaño, ¿no? Pues va a ser 4 partido por n, ¿sí? Y luego x2, pues va a ser x1 más ese saltito, ¿cierto? Ah, ya. Y así me voy, ¿no? x3 va a ser otro saltito, x4 va a ser otro saltito, etcétera, hasta llegar a 4. ¿Ok? Ahí Entonces, entendí. ahí me doy cuenta de que la reglita para xk es 0, extremo izquierdo, más k veces el tamaño del saltito, ¿no? Entonces me da esto, ¿ya? Y si así se ve el xk, pues entonces cualquier intervalo de la partición que tiene esta forma, pues se va a ver así. ¿Sí? Entonces, ahí ya está dada mi partición. ¿Sí? La partición nada más. ¿Ya? Ok. Esto es como parte 1 del ejercicio. Parte 1 del procedimiento. Parte 2. Ahora tengo que ver cómo escoger el punto que me va a dar la suma superior. Es decir, ¿no? Recuerden,
yo quiero una suma superior, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿dónde la función toma su máximo en cada intervalo de estos? ¿Sí? Porque yo quiero la suma superior. Eso me dice el ejercicio, ¿no? Si me dijeran suma inferior, pues sería donde encuentro el mínimo. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cómo es esa función? Ahora sí tenemos que ver cómo es la función, ¿no? Esto, si te fijan, es completamente independiente de la función. Esto no. ¿Esta función cómo es? F de x igual a 2x. Es una función creciente. Es una función creciente, ¿no? Es más o menos como esta recta que pinté aquí, ¿no? A ver. ¿No? A ver, observamos, ¿no? Que f' en x, f es 2x, ¿no? Entonces, f' en 2x es 2, y esto es un número positivo, entonces f es creciente. ¿Sí? Siempre. En particular en ese intervalo. Entonces, ¿no? ¿Dónde toma el máximo en este intervalo? Si la función va creciendo, Sub k. ¿dónde? ¿Dónde? X sub k. En x sub k. Entonces, f toma su valor máximo en x sub k. ¿Sí? Ok. Entonces ahora ya tengo los ingredientes para formar la suma. ¿Sí? Tengo mi partición, lo cual me da los anchos de los intervalos. Y tengo, gracias a esto, la elección del punto donde voy a evaluar, ¿no? En mi suma, como se ve, ¿no? Suma de Riemann, ¿sí? Aquí solo estoy escribiendo la definición, nada que ver con nuestro ejercicio, ¿no? ¿Sí? Yo este CK lo voy a escoger donde la función alcance su máximo, que acabo de ver que es justo XK, ¿no? Entonces, ahora sí, esto sí es mi función, ¿no? Esto es f de xk, ¿sí? Delta xk. ¿Y cuánto era cuál era la función original? 2x. 2. Ah, bueno, pero antes de eso, para esto tengo una expresión. Ok, hasta aquí está bien, ¿no? Aquí está bien, pero este xk yo ya obtuve cómo se veía acá, ¿no? Yo ya sé muy bien quién es el xk. Xk es 4k partido por n, ¿cierto? Sí. Entonces, f de xk, o sea, estoy haciendo todo esto con muchos pasitos. Ustedes no lo tienen que escribir con tantos pasos ya que lo dominen, ¿no? Este xk en realidad es f de 4 de k partido por n por del de xk. Y ahora sí, ¿no? A ver, f de esto es 2 veces esto, entonces esto es 8 por k partido por n, ¿sí? Y mi delta xk, mi ancho del intervalo, también ya lo había calculado, ¿no? Aquí no lo dije, pero como la partición es en partes iguales, todos los anchos de los intervalos son esto, 4 partido por n, ¿sí?
Entonces, vuelvo acá y esto es 4 partido por n. ¿Ya? Pero fíjense que todo me va quedando en función de n, que es como mi único parámetro ahí de esa partición, ¿no? El número de intervalos que hay. Bueno, entonces ahora tengo que multiplicar esto y desarrollar la sumatoria. Aquí ya me olvido, si quieren, de todo el planteamiento anterior y me dedico solamente a desarrollar esta expresión. Entonces, a ver, multiplicamos, me queda 4 por 8, 32, por k, y arriba me queda n por n, n cuadrado. ¿Sí? Ahora, fíjense, aquí el único término que va variando con la suma es lo que está con k. Todo lo demás es constante. ¿Sí? Entonces, eso sale de la sumatoria. ¿Sí? Aquí saqué estas constantes. ¿Sí? Porque, ok, n es una variable que no sé cuánto vale, pero no incluye al índice aquí, que es lo que va realmente variando. Ok, entonces tengo 32 partido por n cuadrada por la suma de k desde 0 hasta n. La suma de los primeros k, de los primeros n números naturales. ¿Sí? ¿Cuánto era eso? Para eso tengo una fórmula. ¿Alguien se acuerda de la fórmula? N por K, ¿o ¿Cuánto? no? N por K, ¿era o no? N por N más 1 partido en 2. Muy Ah, bien. eso. Eso. Pero que no es una constante, es una, o sea, es una variable. Claro, es algo que, fíjense, para ir distinguiendo entre qué es constante y qué no, ¿sí? Aquí lo que va variando en la suma es k. En el resultado de la sumatoria, ya la cosa no puede depender de k, porque ya hiciste la suma, digamos. Sí puede depender de n, porque n nos dice dónde termina, pero no de lo que va variando ahí adentro, ¿no? Ojo. Ahí está. Y esto, bueno, fíjense, aquí se cancela una n. Y el 36 con el 2 se simplifica a 16. Y me queda por n más 1 partido por n. ¿Ya? Y eso es lo que quiero obtener en cualquier ejercicio de este tipo, ¿no? Que la suma esta sea superior o inferior o lo que sea, es algo que depende de n solamente. ¿Sí? O sea, constantes más, constantes menos, pero que depende solo de n. Porque es el parámetro que tengo, el número de intervalos. ¿Ok? Ok, entonces ahí ya calculé la suma superior. ¿Cuál es el área? Pues es el límite, ¿no? El límite de esto. Entonces, voy a resumir aquí. La suma de Riemann, la suma superior, me da esto. ¿Sí? Entonces, el área, no, ¿para qué lo escribo? No sé por qué lo escribo tan en general. El área, ¿sí? Entre 0 y 4 va a ser el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión que obtuve aquí. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula este límite? Pues es fácil, ¿no? Ese 16 sale porque es constante. Y me queda el límite de n más 1 partido por n. ¿Cuánto es este límite? 1. 1. 16. Claro, el resultado completo es 16, pero este límite es 1. Entonces me queda 16 por 1, 16. ¿Ya está? Ahora, ok, este ejercicio es sencillo, pero
Afortunadamente, ¿no? Nos sirve también para ver si está bien esta definición de área, ¿no? Me parece que sí. A ver, se ve el dibujo. Sí. Ahí estoy pintando la gráfica, ¿no? De f de x igual a 2x, que es una recta. Entonces, a fin de cuentas, ¿no? Esta área que acabamos de calcular es el área de un triángulo. ¿Sí? ¿Y cuánto mide la base de ese triángulo? Pues 4, ¿no? ¿Y cuánto mide la altura de ese triángulo? Bueno, pues la función es 2 por x, aquí tengo el 4, pues esto debe ser el 8, ¿no? Aquí la altura es 8. Entonces el área, ¿sí? Es base por altura sobre 2. Lo escribí al revés. Base por altura sobre 2. 32 partido por 2, 16. ¿No? Estamos bien. ¿Sí? Claro, no era necesario, en este caso sencillo, no era necesario hacer todo esto, pero bueno, es lo que nos pedía hacer el ejercicio, ¿no? Podemos comprobar que es igual al área aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, perdón. Aquí hay movimiento en el chat. Ahora, bueno, no sé, algunos mensajes ahí atrasados. Pero el último dice, Martina dice, al valor final se le coloca unidades cuadradas o no se le coloca nada. Esa es una buena pregunta, porque es una cosa para mí es una cuestión de convención. Yo no le pondría nada, ¿sí? Yo no le pondría nada porque puedes agregarle en un problema, a ver, en un problema donde realmente hay magnitudes físicas involucradas, pues sí, ¿no? Digamos que esta base estaría en metros, y entonces el área está en metros cuadrados, algo así. Para mí no es necesario ponerle unidades cuadradas aquí, ¿no? Porque son números nada más. Pueden tener cualquier escala, entonces ponerle unidades y no ponerle unidades no da información, ¿no? O sea, yo ya sé que este número representa un área. No sé. Sí veo que en algunos textos se acostumbra a poner u cuadrada o no. Ok. Es que algunos profesores descuentan puntos cuando uno no le pone u cuadrada. Bueno, yo no les voy a descontar puntos sobre u cuadrada. Profe, Y si alguien les descuenta puntos, yo se los voy a volver a poner. Porque a mí no me gusta el u cuadrado. Es una cuestión de convención. ¿Ok? profe, Nada más. Ok. Sí, otra duda. ¿Para qué nos sirve el x de sub k-1? ¿Para qué sirve este punto? Sí, ese- Bueno, es que a ver, yo aquí, claro, yo aquí solo escribí el XK, ¿sí? Bueno, en primer lugar, recuerda que el K es solo una etiqueta, entonces, si tú sacas XK aquí, ¿no? Eso te da todos los puntos, luego nada más variando la etiqueta, ¿no? O sea, aquí esta expresión es esta, pero cambiando K por K-1. Primera observación. En el cálculo que hicimos no sirve efectivamente para nada porque nosotros tomamos este punto para evaluar la función, porque estábamos buscando el punto donde la función alcanza su máximo. ¿Ya? Pero si nos hubieran pedido una suma inferior, por ejemplo, de esta función, entonces hubiéramos tenido que usar este punto. Ah, ya. ¿Ya? O también, si la función esta hubiera sido al revés, ¿no? Hubiera sido decreciente, voy a pintar aquí mismo, ¿no? Si la función hubiera sido algo así,
Entonces, para encontrar la suma superior, hubieras tenido que usar el extremo izquierdo, porque ahí es donde la función alcanza su máximo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. O sea, a veces vamos a usar uno, a veces vamos a usar el otro, y ojo, en una suma de Riemann en general, podemos no usar ninguno de los dos, podemos usar un punto intermedio del intervalo. Pero por lo general, no quiero prometer así todo, ¿no? Pero por lo general, en este tipo de ejemplos va a ser fácil identificar que la función es o bien creciente o bien decreciente, y entonces el máximo lo va a alcanzar en uno de estos puntos y el mínimo pues en el otro.